Buenas noches. Un placer darles la bienvenida a nuestro programa Conversando con Humberto. 23 de diciembre. Yo sé que muchos de ustedes están involucrados hoy en preparación de la cena de mañana. Yo mismo tengo un pavo en salmuera ahí para sazonarlo mañana por la mañana. Yo no como pavo, pero los demás que vienen para acá a cenar, pues lo disfrutarán. Así que bienvenidos, es un grato placer para mí saludarlos y estar en comunión con ustedes. Para iniciar nuestro tema de esta noche vamos a tener una breve palabra de oración. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de estar aquí en esta noche lluviosa, fresca, agradable. Bendícenos al estudiar acerca del concilio de Jerusalén y el concilio de Nicea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, a mí me gusta la historia eclesiástica. Me encanta la historia eclesiástica. Y yo quiero que la gente también aprenda historia eclesiástica. Un segundito, por favor. A mí me gusta la historia eclesiástica. Y es algo que nosotros debemos saber. Uno no debe contentarse con el conocimiento básico y fundamental. Hay que tenerlo. Es básico y es fundamental, hay que tenerlo. Pero también hay que ampliar los horizontes del conocimiento. Luis B. Flores, bienvenido. Miguel Suazo, bienvenido. Saludos para ustedes los que están en Chile, Luis. Placer saludarlos. Entonces hay que acumular conocimiento. El conocimiento siempre va a servir para algo en algún momento. Así sea para el momento en que estamos solos por ir recordando cosas. Así viene bien, Vianis. Bienvenida, mi hermana. Un placer saludarla. Mucho placer darle la bienvenida. Y la historia de la iglesia es bueno conocerla porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Pero antes de entrar en eso, yo quiero saludar a Michelle Matthews y a su esposa, a su esposo Ever, por su boda que fue ayer. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios les dé amor eterno, que los bendiga con amor eterno. Es un placer que ellos se hayan podido casar. Son una pareja eh, misionera increíble, predicación y música y canto, eso va a ser poderoso, lo es desde ya. Entonces ahora sí vamos con nuestro tema. David Guzik, un teólogo evangélico, escribió, solo podemos imaginar cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación, de la situación que se presentó en Hechos 15, cuando llegaron gente desde Jerusalén diciéndole a la iglesia gentil de, de Antioquía que tenían que circuncidarse. Y se armó un problema inmediatamente. Hechos 15 nos relata esa situación. De hecho, antes de terminar la cita de David Guzik, voy a leer aquí en Hechos capítulo 15 la situación que se presentó y cómo inmediatamente Pablo y los ancianos de esa iglesia, de la poderosa iglesia de Antioquía, enfrentaron la situación. Hechos capítulo 15. Muchísimas gracias, esposa. Muy agradecido. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron una, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, vuelvo otra vez a leer lo que escribió David Guzik. Solo podemos imaginar cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero quería que la falsa doctrina de la justificación por las obras tuviera éxito. Pero incluso si no lo tuviera, perdón, Satanás quería una costosa y amarga guerra para dividir y amargar a la iglesia por completo. Esta podría ser la mayor amenaza que la obra del Evangelio
para la obra del Evangelio vista en el libro de los Hechos. O sea, era una situación conflictiva, seria, perdón, que debía ser enfrentada rápidamente. ¿Por qué? Porque afectaba directamente al fundamento de la justificación por la fe. No somos justificados por las obras, somos justificados por la fe. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En la cárcel de Filipos, Pablo le dice al carcelero, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, siempre seremos justificados por la fe y la salvación es por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 también lo pone más claro, cuando dice que por gracia sois salvos. Y lo dice también más claramente, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, está bien claro que eso es así. Ahora, los discípulos, o sea, Pablo, Bernabé y los hermanos de la iglesia de Antioquía, arrancaron para Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, página 153, la hermana Juan escribe, mientras los apóstoles participaban con los ministros y miembros laicos de Antioquía en un ferviente esfuerzo para ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Satanás siempre va a tratar, y ha tratado, y trata de poner temas de este tipo en la iglesia para crear división. Gente que muchas veces lo hacen de buena fe, entienden que la teología debe ser esta, que la doctrina debe ser X, y entonces ellos actúan sobre esa base y meten puntos de doctrina en la iglesia que lo que hacen es perjudicar severamente, grandemente, y causan división. Causan división. Así que la actitud de Pablo y Bernabé y los hermanos de Antioquía fue la correcta. Ellos, junto con estos judaizantes, con estos hermanos fariseos convertidos al cristianismo, fueron a Jerusalén para juntarse allí con los apóstoles y para juntarse allí con, eh, perdón, con los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿cuáles fueron los temas tratados en el concilio de Jerusalén? Estaba el tema de la circuncisión, el primero, el más importante. El tema de la circuncisión era muy relevante y era el que querían imponer los conversos judíos, los conversos fariseos, los que se habían convertido al cristianismo. Ellos querían que la iglesia, pues, los gentiles que entraban en la iglesia, pues se circuncidaran. Pero no era ese solo el objetivo, el tema que les llamaba la atención. Sí les llamaba la atención, pero habían otros. Y esos temas nosotros podemos encontrarlos en la carta apostólica que fue enviada por Jacobo y el concilio de Jerusalén. La carta apostólica contenía los demás temas. Otro problema de la actitud era la actitud que debía adoptarse hacia el uso de alimentos ofrecidos a los ídolos. Ese era el segundo tema. El primero era la circuncisión, el segundo es cómo tratar con los alimentos ofrecidos a los ídolos. De hecho, en Primera de Corintios, Pablo trata ese tema. Muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas, que hacía frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban. Y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ya ofrecido a los ídolos.
y sancionaran así en cierta medida las costumbres idólatras. Ese fue el tema número 2. El tema número 3, los gentiles estaban acostumbrados a comer carne de animales estrangulados. ¿Ustedes se acuerdan cuando mataban la gallina que le revolteaban el pescuezo para desnucarla? Pues entonces estrangulaban a los animales y tenían toda la sangre de eso. En el libro de Levítico dice que nosotros no debemos comer sangre. También eh, ellos estaban acostumbrados a usar la sangre como alimento. Hacían morcilla con la sangre. Mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataban bestias para el consumo, para alimentarse, se debía ejercer un cuidado particular en que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Y Dios había ordenado a los judíos, eh, para la conservación de su salud, que no usaran la sangre como alimento. Sostenían que la vida estaba en la sangre y que el derramamiento de sangre era consecuencia del pecado. Y el cuarto tema también, el cuarto tema que llamaba la atención, era que los gentiles, especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos. Y había peligro de que algunos de corazón inconverso, de los que habían venido a la iglesia, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos. No sé si ustedes habrán leído la Ilíada de Homero. Es un relato de las guerras contra Esparta. No, contra Esparta no. Se me olvidó el nombre de la famosa ciudad donde Aquiles y un grupo, Agamenón, fueron a buscar a París, que se había llevado a la mujer de Agamenón y cosas así. El caso es que Aquiles, el héroe griego, tenía un ayudante o un amigo llamado Patroclo, con el que él dormía también. O sea, las costumbres sexuales de los griegos y de los romanos eran relajadas en ese sentido y no tenían mucho que ver con las costumbres cristianas. Así que la preocupación de los judíos estaba bien. Los gentiles, especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, flexibles en sus conductas sexuales. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos, eso era normal. Normal. Adriano, el emperador romano, también tenía un jovencito que era su amante. O sea, eso era normal, la cosa más normal. De Julio César se decía que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. ¿Recuerdan de Julio César? El primer, puede decirse el primer emperador romano, aunque el título realmente de emperador primero lo tuvo Augusto, Octavio Augusto, el primer emperador realmente. Entonces, los judíos por lo tanto consideraban muy conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles no solamente la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial como prueba de sinceridad y devoción. Querían fortalecer, entendían desde su punto de vista, estos criterios que eran necesarios, eran muy necesarios. Marileide Hernández, muy bienvenida. Doctor Armando Roa, un placer tenerlo por aquí. Así que esos temas se trataron. No fue solamente la circuncisión. No fue solamente la circuncisión. Este tema, estos otros temas también entraron en la discusión y aunque el relato de las discusiones no lo toma, no lo menciona, la carta apostólica que fue el resultado del concilio sí los toma en consideración. Sí los toma. Vamos a leer la carta apostólica a partir del versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. O sea, la iglesia se puso de acuerdo. La iglesia judía en Jerusalén, la iglesia gentil
que tenía su centro misionero, tenía su centro misionero en otra ciudad. Capítulo 13 nos dice claramente que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, la iglesia gentil que estaba en Antioquía, que era un centro misionero, se habían puesto de acuerdo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se toma en consideración los esfuerzos misioneros de Pablo y de Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente en esa reunión, en el primer concilio de la iglesia cristiana. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea, no compren cosas sacrificadas a los ídolos. De sangre, no coman morcilla ni animales que no hayan sido completamente desangrados. De ahogado, no coman animales que hayan sido ahogados, ahorcados, sino que tienen que ser sacrificados con cuchillo y que su sangre salga completamente del cuerpo. Y de fornicación. Pornieia es la palabra griega que se utiliza e implica no solamente acostarse sin ser casado, un hombre y una mujer, sino todo tipo de actividad sexual ilícita, homosexualidad, lesbianismo, adulterio, fornicación, todo eso, y ver cosas de pornografía y todo lo demás que va por ahí. O sea, aunque el relato de Hechos 15 no implica discusiones, no implica discusiones sobre, aparte de la circuncisión, sino acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos, acerca de la carne de animales estrangulados, acerca de comer sangre, y acerca de la fornicación, pornella y todo, pornografía y todo eso, y los adulterios y cosas así. También se incluyó lo de la circuncisión. Y eso se envió el dispositivo, la parte dispositiva de la carta se encuentra en Hechos 15 de el 22 hasta el 20, vamos a ver, 29. Desde el 22 hasta el 29 está la parte dispositiva, que clarifica para la iglesia gentil, para la iglesia gentil que está en Antioquía, toda esta situación, porque se creó un gran conflicto. El concilio de Jerusalén se estima que se llevó a cabo entre los años, eh, alguna fecha entre el 48 y el 50 después de Cristo. Y esto me lleva a pensar en la epístola de Pablo a los Gálatas. Alguna gente fecha la carta de Pablo a los Gálatas alrededor de esta misma fecha, o sea, del 50 al 52. Otros la ponen más lejos, por el año 57 después de Cristo. El caso es que yo me hago la pregunta: ¿resolvió el concilio de Jerusalén este problema de manera definitiva? Parece que no, parece que no. Y esto soy yo que lo estoy diciendo. En Hechos 15 nosotros encontramos las acciones relativas a cuando llegaron los fariseos convertidos al cristianismo a Antioquía, diciendo que había que circuncidarse. Y por lo visto también hablaban de los otros temas. Hablaban de la pornella, o sea, de la fornicación, pornografía, adulterio, homosexualidad, lesbianismo y todo eso. Hablaban de comer carne, animales que habían sido sacrificados a los ídolos, animales que no habían sido completamente desangrados, sino que murieron ahorcados y por lo tanto tenían toda su sangre dentro. Y también hablaban, lo más seguro, acerca de comer sangre, hacer morcilla.
muy famosa, por cierto. La comida española usa mucha morcilla con sangre de vaca y también con sangre de cerdo. Sin embargo, está la epístola de los Gálatas. Algunas personas entienden que la epístola de los Gálatas se escribió antes del concilio de Jerusalén, pero mucha gente, muchos eruditos dicen que la epístola de los Gálatas es posterior al concilio de Jerusalén. Pero eso yo se lo dijo a Gabriel Fría, el pastor José Gabriel Fría, que de seguramente va a escribir una tesis o algún libro al respecto en algún momento. Mientras tanto, si nosotros nos vamos a el mismo libro de los Hechos, capítulo 22, perdón, capítulo 21, encontramos que Pablo llega a Jerusalén. Pablo recogía siempre ofrenda para los judíos, tenía a las iglesias gentiles recogiendo ofrendas para los judíos porque la iglesia de Jerusalén estaba compuesta por hermanos pobres en su gran mayoría. Bueno, la gran mayoría de la iglesia adventista del séptimo día está compuesta de hermanos clase media, baja, pobres, y los ricos en la iglesia adventista son pocos, son pocos. Entonces, Pablo recoge ofrenda y Pablo va al templo, va a Jerusalén a llevar una ofrenda. De camino a Jerusalén, las hijas de Felipe le dicen que no vayas porque vas a caer preso, no cojas para allá. Y también a Ágabo o Agabo, no recuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, también le dijo, no vayas porque y tomó el cinto de Pablo y se amarró las manos y le dijo, ¿de quién es este cinto? Así van a atar a aquel a quien, al dueño de este cinto, sí lo van a atar. El caso es que Pablo fue y se nos relata que Jacobo, que realmente fue quien presidió el concilio y por lo visto presidía en la iglesia en Jerusalén, le dijo que fuera al templo a purificarse, que había muchos sacerdotes que se habían convertido y que él debería ir a purificarse al templo. Dejé el libro Hechos de los Apóstoles, lo tengo en otro sitio. El hermano Juan dice en el Hechos de los Apóstoles, cuando relata el apresamiento de Pablo, su encarcelamiento, que Pablo sabía que eso no tenía ningún valor, pero que Pablo quería llevarse bien con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Así que él fue al templo a purificarse. Una semana entera yendo todos los días, era exponerse innecesariamente, porque para esas fiestas siempre llegaban muchos judíos que estaban dispersos por todo el imperio romano. Y así que uno de esos judíos lo vio un griego, alguno entre los griegos, y lo acusaron de que él vivía denigrando el templo y la ley de Moisés y todo eso. Entonces Pablo fue a dar a la cárcel porque los dirigentes de la iglesia lo enviaron a hacer algo que Pablo sabía que no debía hacer, que no tenía ningún valor, ningún fundamento ya, no tenía, pero él fue porque se quería llevar bien con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado? Que dice el hermano Juan que el ministerio de Pablo fue sensiblemente acortado. Pablo tenía planes de ir a Roma y luego que los hermanos de la iglesia en Roma lo condujeran o lo ayudaran a llegar a España. No pudo ir a España. Fue a Roma, pero no pudo ir a España. Entonces, algunas, algunas lecciones en este sentido. A veces los dirigentes se equivocan. Eso no quiere decir que vamos a pelear con ellos, ni a enfrentarlos, ni a hacerle un lío. Ya mi época de eso pasó. Pero hay que tener cuidado con obedecer sabiendo que no está bien, que no es así. En el decreto, la carta apostólica de Hechos 15, no aparecen los 10 mandamientos, pero todos sabían que Pablo, Pedro, todo el mundo sabía que la violación de la ley es pecado. De hecho, Santiago, el hermano del Señor, al escribir su carta, su epístola universal, también habla de que la fe sin obras está muerta. Mi hermana Minerva, muy bienvenida. Había un cuerpo directivo para todos aquellos que viven hablando de la corporación adventista. Había un cuerpo directivo
y fueron a reunirse en Jerusalén, a reunirse y a hablar todos, y había alguien que dijo, yo juzgo. O sea, alguien tomó la decisión. Y el Espíritu Santo fue capital, porque el Espíritu Santo dirigía a la iglesia. Y no parece que el conflicto entre los... Celestina Echavarría, muy bienvenida, un placer. Él no terminó ahí con el conflicto, porque luego vino la carta de Pablo a los Gálatas y luego Santiago mandó a Pablo al templo a judaizar, ceremonias que ya no tenían ningún sentido ni valor, en fin, que no terminó ahí. Es una pena. Todavía nosotros seguimos luchando con los judaizantes. Y yo quiero dejar claro algo. Los adventistas no somos antisemitas. No somos antisemitas. Lo que nosotros tenemos claro, muy claro, es que la circuncisión no tiene ningún valor salvífico. La circuncisión tiene un tremendo valor en cuanto a la salud genital, no solamente de los hombres, sino también de las esposas, de las mujeres. Porque el glande retiene dentro mucho sucio que hay que lavarse constantemente. Y si usted no se lavó bien, usted puede llevarle problemas a los genitales de su esposa. Así que hay que tener muy en cuenta todo eso. El siguiente concilio de la iglesia que hubo se dio en el año 325 en Nicea. Nicea, en lo que hoy es Turquía. De hecho, mucho de lo que sucedió en el siglo I, segundo, tercero, el concilio se dio de Nicea se dio en el siglo IV, en el año 325, ocurrió ahí en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Bien, Esther López, muy bienvenida. Feliz Navidad, Esther López. Eh, ¿Por qué se hizo el concilio de Nicea? ¿Cuál era el problema por el cual el Estado tuvo que entrar en acción? El Estado, dirigido por el emperador Constantino I, entre el año 320 y el año 321, Alejandro, obispo de Alejandría, eso es 320-321 después de Cristo, Alejandro, obispo de Alejandría, convocó en dicha ciudad de Alejandría un concilio al que asistieron más de 100 obispos de Egipto y de Libia, todos con el objetivo de anatematizar a Arrio de Alejandría. La razón principal de esta actitud por parte de varios obispos de Roma es que Arrio negaba dos doctrinas fundamentales. Dos, negaba la Trinidad y también negaba la divinidad de Cristo. Negaba la Trinidad, que nosotros estamos viviendo eso, es increíble, tenemos 2000 años discutiendo la misma cosa, y también negaba la divinidad de Cristo, y todavía también seguimos discutiendo eso. Hay muchísima gente en la iglesia adventista y fuera de ella discutiendo eso. Así que en el año 321, Arrio fue separado de la iglesia y viajó a Palestina y después a Nicomedia. Entonces, en ese tiempo, Alejandro, el obispo de Alejandría, provocó su epístola encíclica, la cual fue contestada por Arrio. Y a partir de aquel momento se hizo latente dentro de la iglesia cristiana oriental la polémica acerca de la naturaleza divino-humana de Cristo. Sosómenes afirma que se desarrolló un concilio de Bitinia del que surgió una encíclica dirigida a todos los obispos para que recibieran a los arrianos en la comunión de la iglesia. Pero eso no solucionó el problema. Lo que Arrio tenía que hacer era hacer una iglesia, salirse y hacer una iglesia con su doctrina. Pero la gente que tiene este tipo de doctrina quiere imponerla al resto de los que estamos en la iglesia. Así que ya para el año 325, luego de la guerra civil que hubo entre Constantino y Licinio, entonces en ese momento Constantino decidió que necesitaba paz. Habiendo logrado la paz política y militar en el imperio romano de Oriente, él necesitaba la paz dentro de sus fronteras en la iglesia. No quería pelea dentro de la iglesia. Bienvenido, Bernabé Lundi.
Un placer tenerlo por aquí, mi hermano. Entonces quería la paz en su imperio. Entonces, él decidió, pues, acoger una idea que fue de Ocio de Córdoba, consejero en asuntos religiosos de Constantino, y él decidió que había que hacer un, citó, el concilio ecuménico. Arrio, se supone que era de Libia, hizo su carrera eclesiástica en Alejandría y entonces tenía un espíritu muy independiente y él comenzó a pensar por sí mismo que eso no es ningún problema. Entonces, Alejandro lo pone al frente de la iglesia de Baucali, y en sí el caso es que Arrio comenzó a expandir toda su falsa doctrina en todo Oriente. Así que nos reunimos, la iglesia se reunió en Nicea, invitados por Constantino, y se sentaron a discutir, a analizar la, las posiciones de Arrio. Entonces, desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio del año 325, perdón, un segundito, desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio del 325, se sentaron y no llegaron a nada. Echaron a Arrio, que luego volvió. Constantino no quería echar a Arrio. Luego, más adelante, otro emperador, después de la muerte de Constantino, se hizo arriano. El emperador tenía muchísimos arrianos dentro dentro de su corte. Ustedes recordarán que uno de las tribus eh, bárbaras del norte de Europa que luego ocuparon a Roma eran tribus arrianas también. Así que se armó un lío grande y no se resolvió porque muchas veces los concilios no se resuelven. El Papa no estuvo presente, el Papa fue representado por Ocio, obispo de Córdoba, el cual sirvió a la iglesia con brillantez en el siglo IV, según dicen mucha gente. Fue él quien condenó los errores de Arrio y de Melesio. Melesio decía que había que dejarlos entrar, que no había ningún problema, y pronunció la fórmula de fe que condenaba la herejía arriana, ganándole así el título de padre de los concilios. Atanasio, también, yo creo que fue Atanasio quien le dio una pescozada a Arrio en medio del concilio, y al final el arrianismo siguió avanzando y creciendo, pero el arrianismo es una doctrina falsa, es una doctrina falsa. ¿Cuáles fueron los resultados? El primer resultado fue la condena y expulsión de la iglesia de Arrio, la condena del arrianismo, la condena de los agentes de Melesio también, fueron también expulsados. Y también se escribió lo que es el credo, la primera parte del credo, que si se recuerdan bien, dice engendrado, no creado. Pero es prácticamente el mismo problema. Jesucristo ha existido desde siempre y es Dios desde siempre. Así que la iglesia siguió lidiando con estos temas. Siguió lidiando con estos temas. Todavía nosotros luchamos con los ¿cómo se dice? Los judíos mesiánicos, que son los mismos judaizantes. O sea, nosotros seguimos lidiando con los mismos problemas, porque se van reproduciendo y hay gente que asume y que dice que es así. Entonces nosotros seguimos luchando con eso, con lo que dice que hay que circuncidarse, con que quieren que hablemos, cuando oremos, hablemos en hebreo, y que así, Hasén, que Joshua, y que muchísimas cosas así. Y también tenemos a los cristianos que están en contra de la Trinidad y dicen que Jesucristo es un ser creado. ¿Y usted qué cree? ¿Usted está claro en lo que cree? ¿Usted entiende claramente las posiciones doctrinales que defendemos? ¿O al no saber, entonces usted está expuesto a ser arrastrado por vientos de doctrina?
No sé si ustedes recordarán, en su lectura de la Biblia, habrán visto que Pablo habla mucho de engaños, habla mucho de engaños. Lo habla en segunda de Tesalonicenses, en primera, lo dice en el libro de los Hechos, en primera de Corintios, en Romanos, en todas partes habla de eso, en Timoteo también. Y Jesucristo también habla mucho de falsos maestros y falsos profetas, y en Mateo 24 habla de no se dejen engañar y cosas así. Si usted no conoce su doctrina ni su historia, usted es un candidato a ser engañado, un candidato a ser engañado. Así que yo le invito en esta noche a que fortalezca su base doctrinal. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá 3, perdón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo cuando no sufren la sana doctrina. Es el evangelio de siéntete bien. Pero hay que conocer la doctrina. Y quizá la doctrina no sea muy agradable, pero es lo que es la doctrina. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en esta noche, por haberme escuchado, por haber escuchado mi perorata. Yo espero que más adelante muchos más lo vean y fortalezcan su base doctrinal. Si me permiten, si no tienen alguna pregunta, no veo ninguna pregunta, entonces, si me permiten, voy a orar para que concluyamos. Muchas gracias, Dios, por la bendición del estudio de la historia de la iglesia y también de tu palabra. Bendice a cada persona que lo está viendo en este momento y a aquellos que más adelante lo van a ver. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga.